Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria a la asignatura de Ciencias, Física. En nuestra quinta sesión nos acompaña la profesora Nora Alejandra Peña, quien nos apoyará en el desarrollo del tema del día de hoy. Bienvenida, maestra. Gracias, Enrique. Estoy muy feliz de participar en esta sesión, cuyo título es Del cielo al suelo. Enrique, ¿de qué te imaginas que hablaremos hoy? Pues cuando hablamos del cielo al suelo, yo imagino una caída. Efectivamente, Enrique. En este programa identificaremos el movimiento que nos desplaza del cielo al suelo y los puntos más importantes que lo caracterizan. Para ello, analizaremos la caída libre de diferentes objetos. Para iniciar, necesitamos que tengas a la mano los siguientes materiales: lápiz y goma, colores, cuaderno de hojas, que sea cuadriculado. Te sugerimos que tomes en cuenta las siguientes evidencias de trabajo: mapa mental, texto argumentativo de un ejemplo de caída libre. Para facilitar este trabajo, no olvides tomar notas de las ideas principales de tus reflexiones y de las preguntas que surjan durante el desarrollo del tema del cielo al suelo. Bueno, si ya tenemos todo, entonces, ¿qué le parece, maestra, si comenzamos? Claro que sí, Enrique. Desde hace mucho tiempo, a grandes pensadores y científicos como Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton han estudiado este movimiento. El primero en estudiarlo fue Aristóteles. Él observó mucho tiempo la caída de diversos objetos y después de reflexionar sobre ello, estableció que los cuerpos pesados caen más rápido que los livianos. ¿Tú qué opinas, Enrique? ¿Consideras acertado lo establecido por Aristóteles? Me parece lógica su aseveración, pues también me he percatado que una pluma cae más lento que algún objeto pesado. Pues déjame decirte que esta aseveración era errónea. ¿Qué te parece si realizamos un pequeño experimento para que lo comprobemos? Me encanta la idea, pero ¿cómo empezamos? Vamos a utilizar esta hoja de papel y esta bolsa de arroz. Por favor, tómalos en las manos y dime cuál es más pesado. Pues es más pesada la bolsa de arroz. Entonces, ¿cuál de ellos caerá más rápido al suelo? La bolsa de arroz. ¿Seguro? Iniciemos el experimento y pongan mucha atención. ¿Listos? 1, 2, 3. Si existe alguna duda, observemos en cámara lenta. Se lo dije, llegó más rápido la bolsa de arroz porque pesa más que la hoja. Dame otra oportunidad, pero esta vez haré bolita la hoja de papel. ¿Estás de acuerdo en que sigue siendo la misma hoja? Sí, sigue siendo la misma hoja, pero aún así la bolsa de arroz pesa más y va a caer primero. Repitamos el experimento. ¿Listos? 1, 2, 3. Volvamos a verlo en cámara lenta. Pero, ¿qué pasó? Si era la misma hoja. Efectivamente, era la misma hoja, solo que existió una variante entre nuestro primer experimento y este que acabamos de hacer. ¿Te diste cuenta cuál fue la diferencia entre los dos? Que la hoja tiene otra forma. Me encanta que seas tan observador, pues esta es la base del método científico, que inició Galileo Galilei 2000 años después de que Aristóteles realizara esta aseveración. Consultando la revista de divulgación de la ciencia, ¿Cómo ves?, encontramos que se publicó un interesante artículo sobre los 100 años de la teoría general de la relatividad, en la que se incluyó un breve texto sobre la importancia del trabajo de Galileo Galilei en el desarrollo de la ciencia que hoy conocemos como física. El fragmento dice: en su libro Vida de Galileo, Vincenzo Viviani, último alumno y primer biógrafo del científico italiano, cuenta que su maestro desmintió a Aristóteles en lo tocante a la caída libre con repetidos experimentos hechos desde lo alto del campanario de Pisa
con participación de los otros maestros y filósofos. Esta frase es la base de la leyenda de que Galileo dejaba caer bolas de plomo y de madera desde lo alto de la Torre de Pisa, ante la mirada atónica y furibunda de sus detractores aristotélicos. La leyenda seguramente es falsa, pero no hay duda de que Galileo sabía que dos cuerpos de pesos distintos caen exactamente al mismo tiempo si no hay resistencia del aire. Este pequeño experimento nos ayuda a comprobar que dos objetos de dimensiones, formas y materiales distintos llegarán al suelo al mismo tiempo, siempre y cuando caigan de la misma altura al mismo tiempo. Esto es bastante interesante, pero aún no me queda claro qué tiene que ver la forma de la hoja para que ésta caiga al mismo tiempo que un objeto pesado. Cuando la hoja está extendida, ofrece mayor resistencia al aire. Esta resistencia frena la caída, por eso nos da la percepción de que cae con más lentitud. La resistencia al aire que presentan algunos cuerpos es un elemento que no había considerado Aristóteles, de ahí su confusión. Por eso cuando hicimos bolita la hoja, eliminamos la mayoría de resistencia al aire que tenía y cayó al mismo tiempo que la bolsa de arroz. Por eso, cuando una hoja cae, podemos ver que la resistencia con el aire evita que caiga en línea recta hacia abajo. Correcto, Enrique. Una de las características más importantes de los objetos en caída libre es que la gravedad es la única fuerza que actúa sobre ellos y que su caída es vertical descendente. Acabo de sorprenderme y de aprender algo nuevo. Si se quedaron con alguna duda, invitamos a nuestros estudiantes a que observen el siguiente video. Los invitamos a que anoten las ideas principales, ya que esto los ayudará a realizar evidencias de trabajo propuestas. Estos corredores no hay quien los alcance. Logran las mayores velocidades que cualquier corredor haya realizado. Parece sencillo cómo estos atletas logran correr estas distancias en tan poco tiempo. Segundos prácticamente. Velocidad, aceleración, distancia y tiempo sabemos que tienen que ver directamente con el movimiento. ¿Creen que la caída de los cuerpos también tenga que ver con estos conceptos? ¿En qué se parece el movimiento de estos atletas al de caída libre? Si pensamos en la posibilidad que tiene un cuerpo de caer libremente, ¿su caída dependerá de su masa? ¿Conservará su dirección y sentido durante toda esa caída? La caída libre de un cuerpo se da bajo la influencia de la acción de la gravedad. Se sabe que un cuerpo cayendo libremente se acelera de forma constante, conservando su dirección y sentido durante la caída. Si dejas caer dos objetos de distinta masa desde una misma altura, ¿cuál llegará primero al piso? La que tenga mayor masa, porque es más pesada. El que pesa más, por la fuerza de gravedad. El de más peso. ¿Por qué? Porque agarra mayor velocidad a la hora de caer. Yo creo que las dos, porque están a la misma altura y le pones la misma fuerza, no importa la masa. Seguramente han visto que cuando un cuerpo se mueve sobre un plano inclinado, su velocidad aumenta poco a poco hasta llegar a la base del plano. El cambio de velocidad puede apreciarse al comparar el tiempo que tarda un objeto en recorrer segmentos iguales de longitud conforme pasa el tiempo. Esta evidencia se puede tener tanto en el movimiento horizontal como en el vertical. En una caída libre, la aceleración que experimenta un objeto es de 9.8 metros por segundo cada segundo a nivel del mar.
Los cuerpos que caen libremente lo hacen en forma vertical. Poco a poco van aumentando su velocidad de caída de manera constante, es decir, se aceleran, a menos de que algo se los impida. Por ejemplo, un paracaidista, antes de abrir su paracaídas, cae libremente en forma vertical debido a la aceleración de la gravedad. ¿Sabías que Galileo Galilei, empleando materiales sencillos, realizó el experimento que le permitió introducir el concepto de aceleración? Para realizarlo, utilizó un plano inclinado, por el cual hizo rodar varias bolas de metal bien pulidas, para disminuir la fricción. Observó que entre más inclinado estaba el plano, más aceleraba una bola. Incluso, si la inclinación era de casi 90 grados, el objeto se movía prácticamente igual a una caída libre. Esto sucedía con las bolas de distinta masa. El experimento de Galileo Galilei no solo demostró que los cuerpos caen con una determinada aceleración, sino que entre mayor sea la inclinación, se produce una mayor aceleración. Y cuando el plano es totalmente vertical, entonces el cuerpo alcanza su máxima aceleración. El valor de esta aceleración indica que un objeto cambia su velocidad a razón de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál de estas dos hojas de papel caerá más rápido? A, la extendida. B, la compacta. C, ambas. La forma es un factor que influye en la caída de los cuerpos. De hecho, aquellos que están extendidos no presentan una caída totalmente libre. Es fácil demostrar cómo, en presencia de aire, los cuerpos compactos caen más rápidamente que los extendidos. La caída de los cuerpos no depende de su masa. Si un cuerpo cae libremente, se ve influenciado por la fuerza de la gravedad. Entonces, la aceleración que ejerce esta fuerza es constante y uniforme y recibe el nombre de aceleración de la gravedad. ¿Observaron a este atleta? En la prueba que acaba de realizar, experimenta un movimiento vertical cuando apoya su garrocha para pasar la valla y una vez que lo ha logrado, experimentará en su cuerpo la aceleración de la gravedad hasta llegar a frenar totalmente en el colchón. ¿Lo vemos en cámara lenta? En realidad lo que experimenta este atleta son varias situaciones y una de ellas es la caída libre al pasar la valla y empezar a caer hasta llegar al colchón. Todos los cuerpos pueden experimentar movimiento, aun los que parecen estar en reposo se mueven. Si observamos este ejemplo y lo comparamos con el movimiento de los corredores de 100 metros, ¿en qué se parecen? En ambos casos el movimiento presenta una trayectoria rectilínea y es acelerado. Recordemos que si la distancia que recorre un objeto es la misma en los mismos intervalos de tiempo, entonces se dice que su velocidad es constante. Además, al caer libremente, los cuerpos experimentan la misma aceleración sin importar su masa. Gracias a estos conocimientos, se cuenta con aplicaciones para nuestra vida diaria, como los toboganes, que deben tener perfectamente calculada la inclinación y con ello evitar que quienes lo usen caigan demasiado rápido y logren frenar a tiempo. O el diseño de los paracaídas, para disminuir la aceleración y que los paracaidistas puedan llegar a tierra suavemente. Gracias por acompañarnos a ver este video. Maestra, ¿nos puede apoyar para rescatar las ideas principales? Antes que nada, es importante aclarar que todos los ejemplos que aquí vemos son aproximaciones al movimiento de caída libre ideal. De hecho, un clavado o dejar caer las llaves desde alturas pequeñas son muy buenas aproximaciones. Aclarando esto, debemos destacar que la caída libre de un objeto se da únicamente bajo la influencia de la acción de la gravedad.
En la caída libre, la aceleración que experimenta un objeto es de 9.8 metros por segundo al cuadrado por cada segundo que cae. Es decir, se aceleran de forma constante. Los cuerpos que caen libremente lo hacen de forma vertical. La forma de los objetos es un factor que influye en la caída de los cuerpos. Los cuerpos extendidos no presentan una caída totalmente libre debido a la resistencia del aire. Al caer libremente los cuerpos, experimentan la misma aceleración sin importar su masa. Con esta información ya podemos construir nuestro mapa mental. Así es, Enrique. Sin embargo, me gustaría que realizáramos otro análisis para apoyar a los estudiantes que nos acompañan en esta sesión a despejar cualquier duda. Analicemos los siguientes ejemplos e identifiquemos las trayectorias, las formas que tienen los objetos que caen y las fuerzas que interactúan con él para determinar si se trata de una caída libre. Pues a practicar lo que hemos aprendido. Enrique, ¿alguna vez has sentido los efectos de la caída libre? Francamente, no creo, pues nunca me he lanzado en un paracaídas. Efectivamente, al menos al principio de la caída. Y claro, cuando no se ha abierto el paracaídas, lanzarnos así puede ser un buen ejemplo de caída libre. Sin embargo, pocos podemos hacerlo. Otro ejemplo más accesible para percibir la sensación de caída libre durante una fracción de segundos es cuando nos subimos a algunos juegos mecánicos. Observemos la siguiente imagen. Enrique, ¿consideras que en este juego mecánico es posible observar el movimiento de caída libre? Pues lo que puedo ver es que la pendiente está muy inclinada, casi está de forma vertical. La forma del carrito considero que es compacta. ¿Y el teleauditorio que nos acompaña, qué piensa? ¿Consideran que es un claro ejemplo de caída vertical? Analícenlo con calma y argumenten su respuesta. Enrique, ¿a qué conclusión llegaste? Fácil. Aunque no estoy muy seguro, considero que se trata de un ejemplo de caída vertical. Enrique, ¿qué es lo que te hace dudar? Pues que la trayectoria no es totalmente vertical. Muy bien. Tienes razón. Además de que la trayectoria no es totalmente vertical, existe otra fuerza además de la gravedad. ¿En serio? ¿Cuál? Si el objeto es compacto. Efectivamente, el cuerpo es compacto, por lo cual la resistencia del aire es casi nula. Sin embargo, el carro, al correr sobre los rieles, durante todo el desplazamiento provoca fricción entre las dos superficies, lo que ocasiona una desaceleración de movimiento, por lo cual la gravedad no es la única fuerza que interactúa en nuestro ejemplo. Por ello, este no es un ejemplo de caída libre. Empiezo a entender. Pondré más atención en el siguiente ejemplo. Invitamos a nuestras alumnas y alumnos a que hagan lo mismo, pues con estos ejemplos lograrán realizar el texto argumentativo sugerido. Observen la imagen y argumenten si se trata de un ejemplo de caída libre. ¿Qué opinas, Enrique? ¿Se trata de un ejemplo de caída libre? Pues después de observarlo con detenimiento como Galileo Galilei, he concluido que se trata de un movimiento de caída vertical. ¿Estás seguro, Enrique? Esta vez analicé la imagen con más detalle y puedo observar una parte del riel totalmente vertical, por lo que ahora sí estoy seguro de que representa un movimiento de caída libre. Tienes razón, Enrique. Cumple con la característica de la trayectoria vertical en ese tramo del juego. Al igual que en el ejemplo anterior, existen otras influencias además de la gravedad, sin embargo, esta es casi nula por las características del diseño del juego, por lo que es posible considerarlo como un ejemplo de caída libre. Todo esto me ha ayudado a aclarar algunas cosas, pero aún tengo algunas dudas y preguntas, tal como podrían tenerlas las alumnas y los alumnos que nos están viendo. ¿Te parece si observamos una tercera imagen, pero esta vez les pediremos a nuestros estudiantes que la examinen muy bien, pues a partir de ella completarán su texto argumentativo? Me parece muy bien, pero
¿Qué te parece, maestra, si hacemos algunas preguntas? Estas cuestiones deben guiar a los estudiantes para determinar si podemos considerar la imagen 3 como un ejemplo del movimiento de caída libre. Claro que sí. Mientras miran la imagen, traten de contestar las siguientes preguntas. ¿Existe algún agente externo, además de la gravedad, que provoque la caída del agua? ¿Cómo es la trayectoria que describe el desplazamiento del agua? ¿Consideras que existe resistencia del aire en la caída del agua? ¿Identificas qué es lo que sucede al caer el agua sobre las paletas de la rueda? Es importante que trates de contestar todas las preguntas, pues con base en ellas te será más fácil redactar un texto argumentativo. Con estos cuestionamientos en mente, les pedimos a nuestras estimadas alumnas y alumnos que examinemos con detenimiento la siguiente imagen. ¿Qué opinan, estimados estudiantes? ¿Cuál es su conclusión? ¿Tenemos un ejemplo de caída libre? Pues sin temor a equivocarme, estoy seguro que la imagen ejemplifica totalmente una caída libre. Tienes razón, Enrique. Para empezar, existe un momento en que el agua solo es influenciada por la fuerza de gravedad, lo que provoca una caída vertical descendente. Por otro lado, no se observa resistencia por parte del aire. Exactamente, ya que si examinamos con detalle, podríamos ver que el chorro está compuesto por miles de gotas cuya forma es muy aerodinámica. Es decir, su forma es tal que se elimina la fricción del aire. Lo que me encantó es ver que este tipo de movimiento lo podemos utilizar en la generación de energía eléctrica. Por ello la importancia de estudiar este movimiento. Enrique, ¿conoces otra aplicación en nuestra vida diaria? En el video que observamos vi que hay casos que tienen que ver con la caída libre. Entre ellas, la aplicación que viene a mi mente es la aviación. Tienes razón, Enrique. En algunos casos se prueban aviones en caída libre o se les deja caer para simular efectos de ingravidez. Pero también se utiliza en la industria de alimentos para separar frutos, nueces y semillas, en la manufactura de recipientes de vidrio, en molinos de agua y de manera más sofisticada en la generación de energía eléctrica y en nuestra recreación, ya que algunos juegos mecánicos y toboganes, como vimos en el video, aplican este concepto. Ahora entiendo por qué es importante estudiar y comprender el movimiento de caída libre. Así es, Enrique. Para cerrar esta sesión y fortalecer el tema, les pedimos a nuestros estudiantes que nos acompañan que observen el siguiente video. Tiene razón, maestra. Creo que a todos nos ayudaría mucho hacer un repaso. Por favor, presten atención al video. Hola, ¿cómo estás? Hola. Te paso las llaves, ¿va? Va, gracias. Ahí te van. ¿Te has preguntado cómo caen los cuerpos o por qué lo hacen? Para responder estas preguntas necesitamos saber a qué tipo de movimientos nos referimos. Llamamos movimientos acelerados a aquellos en los que la velocidad no es constante, puede aumentar o disminuir. Pero, si esta velocidad guarda siempre una misma proporción con el tiempo transcurrido, es decir, mantiene aceleración constante, se convierte en un movimiento uniformemente acelerado. La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, porque al dejar caer un cuerpo, describe por influencia de la gravedad un movimiento vertical descendente. La aceleración constante en la caída libre es la aceleración de la gravedad, que se representa con la letra G y equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la velocidad de los cuerpos en caída libre aumenta 9.8 metros por segundo. Otros factores que pueden influir en la rapidez con la que caen los cuerpos son su forma y la trayectoria. Hola, Manuel, ¿qué haces? Hola, estoy viendo una prueba de clavados desde la plataforma de 10 metros, mira.
Está participando la mexicana, Paola Espinosa. ¡Wow! Es en caída libre. Así es. De hecho, el clavado de Paola es un movimiento vertical descendente con aceleración constante. El clavado inicia en la parte superior de la plataforma desde un estado de reposo. Por ello, sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, igual que el tiempo. La altura, representada con la letra H, es de 10 metros. También conocemos la aceleración constante de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. A partir de los datos que tenemos, podemos calcular el tiempo que tarda Paola en llegar al agua y la velocidad con la que impacta en ella. Para conocer el tiempo, utilizaremos la fórmula para calcular la altura de una caída libre. Despejamos el tiempo. Sustituimos los valores que conocemos. Dividimos el valor de la gravedad, 9.8 entre 2. El resultado es 4.9. Realizamos la nueva división. El exponente del tiempo pasa como raíz cuadrada. Obtenemos la raíz. 1.41 segundos. Es el tiempo que Paola pasa en el aire antes de entrar al agua. Para determinar la rapidez adquirida durante la caída, empleamos la fórmula velocidad final igual a la aceleración por tiempo. Sustituimos los valores y realizamos las operaciones. El resultado es 13.82 metros por segundo. Entonces, pues hay muchísimos otros ejemplos de caída libre de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tú avientas una piedrita a un pozo para ver qué tan profundo es. ¿Qué te parece si calculamos cuánto tarda en caer la botella? Va, ok. Por ejemplo, ahorita que le vas a tirar. Queridos estudiantes, los invitamos a comentar con su familia si han experimentado la caída libre o si han observado alguna aplicación diferente a las mencionadas el día de hoy. Los invitamos también a reproducir el experimento que realizamos en esta sesión, utilizando objetos con formas, tamaños y materiales diversos. Agradezco a la maestra Nora Alejandra Peña por su valiosa intervención y a ustedes, estimados estudiantes, los invitamos para que nos acompañen en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o